En los evangelios sinópticos, el último ascenso de Jesús a Jerusalén toma un tono dramático. Ya se va acercando la hora definitiva y por esa razón los evangelistas se refieren a unas enseñanzas que tienen sabor de testamento. Una de ellas recuerda la vocación de los discípulos 3 años atrás, y es que en esta ocasión un muchacho como ellos se acerca al Señor, se arrodilla delante de Él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. Es un encuentro lleno de profundidad en los diálogos. Maestro bueno, ya solo esto da para pensar. ¿Por qué me llamas bueno? Hay quien interpreta eso como pues el Señor haciéndole ver que solo Dios dice lo que está bien. Así lo explica Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Los mandamientos son el camino para alcanzar la vida eterna, una gran enseñanza también para la humanidad de todos los tiempos, los de ahora también. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, ya le he mostrado el camino. Nos imaginamos en esa escena, nosotros ahí, como un personaje más. Vemos un muchacho joven, como cualquiera de los aquí presentes, con esas inquietudes, con esos afanes de salvación. Era una pregunta que estaba en las escuelas morales de la época. Hay una respuesta famosa del rabí Eliezer sobre esto de la salvación, cómo alcanzar la vida eterna, cómo salvarse, que es una pregunta del hombre toda la época. Decía el rabí Eliezer que se salva el que reza 3 veces al día el Salmo 145. Y así como eso había todo tipo de respuestas la verdad es que esta me llamó la atención. Cristo le eleva la mirada, no solo a que busque la salvación, la vida eterna. Vamos a considerar ese diálogo que está muy lleno de detalles. Ya ha dicho, el Señor al hablarle de los mandamientos, pues le muestra el camino para alcanzar la vida eterna. Va preparando la llamada. Todo dependerá de cómo reaccione ante ese panorama que Jesús le presenta. Seguramente los apóstoles, nosotros ahí con ellos, contemplarían ilusionados la escena. Quizá un nuevo Mateo se vincularía al grupo de los seguidores cercanos. Todo parece ir cada vez mejor cuando se escucha la respuesta del joven: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Porque también la palabra griega pareciera que fuera un joven, con esto se ve que es un joven un poquito avanzadito. Y con esa actitud que el Señor conocía, los apóstoles rememoran en el rostro de Jesús la alegría que le causan las almas limpias, enamoradas de la ley, que son idóneas para recibir una llamada superior. Dice el evangelista: Jesús se quedó mirándolo, lo amó. San Juan Pablo II decía a los jóvenes contemplando esta escena, una carta que escribió en el año 85, era el año mundial de la juventud, cuando comenzaron las jornadas mundiales de la juventud. Una carta que a mí me marcó mucho porque me impresionaba mucho esta frase del Papa: queridísimos jóvenes, ¿cómo me gustaría que experimentaseis la mirada amorosa de Jesús? Bueno, este rato de oración lo tenemos en el sagrario, que nos mira y saber que nos quiere tanto. José María decía: saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. ¿Cómo me gustaría que experimentaseis la mirada amorosa de Jesús? Piensa, ¿tú has experimentado esa mirada? ¿Te sabes querido por Él? Con tantos bienes como te ha dado, pues de familia, de fe, de educación, de talentos. ¿Te das cuenta cuánto te quiere el Señor? Y te das cuenta toda la formación que nos ha dado, la claridad doctrinal, moral, la
posibilidad de participar en formación cristiana, en ser almas de oración, en comulgar, en confesarnos, en tener pues tanta formación como se nos brinda. Nos damos cuenta que ya por ahí el Señor nos ha estado mirando. Todas esas son manifestaciones de esa mirada amorosa. Jesús se quedó mirándolo, lo amó. Y le dijo, es tal el amor de Jesús que entonces lo manifiesta, así ama al Señor. El Señor ama poniendo metas más altas, invitando a elevar la mirada. Una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Jesús le manifiesta el amor que le tiene, invitándolo a vivir con generosidad la virtud de la pobreza. Le eleva la mirada. La cuestión no es simplemente salvarse, ¿no? Como pasar con el 3. La cuestión es ser perfecto. Si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, es la palabra griega, el teleios, ¿no? Si quieres ser perfecto, si quieres llegar al extremo de lo que puedes llegar, a lo más alto, anda, vende lo que tienes y ven y sígueme. Es el llamado, la vocación. Al joven y a nosotros nos invita a que abandonemos todo lo que nos impida seguirle de cerca. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Trae a la memoria la petición de Salomón cuando se le dio a escoger lo que quisiera, reinos, posesiones, poder real, y él eligió la prudencia. No me interesa producir, no me interesa el dinero en el banco, me interesa ser prudente. Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y me vino el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. Tú, Señor, nos pides a nosotros, tus seguidores, la virtud de la pobreza porque tú mismo eres pobre. Esa es tu opción fundamental de comportamiento. Tenemos que imitar a Jesús, y él quiso nacer en un establo. La suya es, esa pobreza es obediencia ante la voluntad de Dios, es libertad ante la riqueza, como aparece en el Evangelio. No tenía dónde reclinar la cabeza. Es pureza de corazón para servir a los amigos, no para servirse de ellos, como veíamos cuando decía el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. La pobreza de Jesús también es esa elección del celibato, como fruto de una donación más grande, de hacerse todo para todos, de amar a cada uno según su necesidad. También es ese tener ese corazón solo, libre para amar exclusivamente a Dios. También esa es pobreza, pobreza de corazón. Es optimismo ante la vida, amor ante el mundo, al prójimo, incluso a los que le crucificaban. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tengo a la vista, en estas palabras que estoy diciendo, un texto de Bruno Forte, un obispo teólogo que le predicó al Papa, y que invitaba a examinarse cómo vimos nosotros ese abandono de los bienes materiales, ese tener en primer lugar el seguimiento de Cristo, examinándonos con el espejo del modelo de Jesús. Decía este autor lo siguiente: el misterio de su pobreza es un misterio de amor gratuito y total, que no se detiene. Siendo pobre en relación con su pasado y abierto por tanto hacia el porvenir, siendo pobre respecto al presente y capaz por tanto de cambiarlo con fantasía y coraje. Cabe preguntarse, ¿cómo soy yo? ¿Soy verdaderamente libre como Cristo lo pide de mí? ¿Cuál es la opción fundamental de mi vida? ¿Es Dios y su reino? ¿Intento agradarle solo a Él? ¿Y mi estilo de vida es el estilo del pobre que solo es rico de amor del Padre? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Los santos siempre entran por esa vía, por la vía de la pobreza. En la biografía de San Juan Pablo II
escrita por Feigl, se nota que él vivía esa misma actitud desde que era muy joven. Cuenta que nunca tuvo una cuenta bancaria, nunca rellenó un cheque ni contó con dinero personal alguno. Dormía en el suelo y practicaba otras formas de autodisciplina y abnegación, como el agua fría, pero en invierno. Alguien le regaló una navaja de afeitar nueva, pero primero le desechó la vieja porque si no, él habría regalado la nueva, como solía hacer con la mayoría de los obsequios. Donaba su salario de forma anónima a un fondo escolar que ayudaba a pagar la educación de estudiantes pobres. Bueno, eso es un santo, ¿no? Una persona muy pegada de Dios, tratando de imitarlo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y después, ven y sígueme. La historia de este joven rico no termina bien. A estas palabras, dice el Evangelio, él frunció el ceño. Es curiosa esa frase, ¿no? Como hace una mueca y se marchó triste, porque era muy rico. Se marchó triste por su egoísmo. Da pena leer esa respuesta mezquina ante una llamada tan generosa del Hijo de Dios. Aquel muchacho prefirió unas propiedades al autor del cielo y de la tierra, que le ofrecía el 100 por 1 y la vida eterna. Después uno se pone a pensar, ¿cómo serían de amargas sus horas de soledad en el futuro, remordiéndose por no haber sido generoso, por haber perdido la oportunidad de estar entre los seguidores más cercanos? Se marchó triste. Aferrado a sus bienes, perdió el amor de Dios, el sentido de la vida, la clave de la felicidad. ¿Se imagina uno tantas frases del Señor en otras ocasiones? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Recuerdo que Padre Nacho, un primer sacerdote de la obra en Colombia, rememoraba una escena de una película, la vida de Santo Tomás Moro, un hombre para la eternidad. Y hay un pasaje en el que está el juicio a este hombre que fue fiel al Papa, y eso le llevó a morir condenado por el rey. Entonces, en ese juicio pues inicuo aparece uno de los condes allí, que le han dado el condado pues por haber sido fiel al rey, por haber pues abdicado de su fe y de sus principios pues para continuar en la corte, y lleva pues ahí la medalla del condado de X pueblo, que no me acuerdo cuál es. Y entonces le dice Tomás Moro estas palabras: Sir X cosa, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El mundo entero, pero ese pequeño condado. O sea, perder el alma por un pequeño condado. ¿De qué le sirve el mundo al hombre si pierde el alma? Por eso dice, se marchó triste, porque tenía muchas haciendas. Muchas haciendas en un pueblo de esto, pues eran unas cuantas hectáreas, que la verdad tampoco es nada, y pocos años después vendría otro emperador y arrasaría con todo, los romanos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Otra frase que también a algunos nos ha servido mucho para pensar en la vocación: el que gana su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierde por mí la ganará para siempre. Son palabras que se aplican aquí, viendo a ese muchacho salir caminando triste, cabizbajo, y ver al Señor también triste, como se duele cuando nosotros respondemos negativamente a sus llamadas. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos, ¿no?, ante esas palabras, que en realidad son una hipérbole, un recurso de la predicación oriental que Jesús utiliza para resaltar el peligro de los bienes materiales. Pero el maestro insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Han tratado de explicar esto, que si era que había una puerta que se llamaba aguja y entonces pues un camello, o que la palabra camello también se puede traducir como cabulla o lazo,
Entonces, pues no es tan exagerada la hipérbole del Señor. Y no, de hecho hay varios textos de esa época que utilizan una imagen parecida. Algunos rabinos hablan de elefante, pero o sea, el Señor la conocía y la usa aposta, ¿no? Insistiendo. Más difícil, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ese comentario sobre el apegamiento a los bienes terrenales se convirtió en ocasión para que Pedro hiciera una intervención que a nosotros nos sirve mucho en este rato de oración. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En la versión latina del lo hemos dejado todo se traduce por relictis omnibus, dejadas todas las cosas. A San José María le gustaba hacer un juego de palabras con esa frase latina, hablando del ómnibus, ¿no? el bucecito, la camioneta, diciendo que también nosotros, igual que los apóstoles, debemos dejar el ómnibus, no quedarnos adentro ahí, apegados a una silla. Y una vez un sacerdote le preguntó a una tertulia cómo concretaría vivir lo del ómnibus, lo del relictis omnibus, lo de dejar todas las cosas. Y respondió el fundador del Opus Dei lo siguiente: yo creo que todos vosotros eso lo tenéis muy determinado. Mirad la llamada del Señor a los primeros 12. Inmediatamente lo dejan todo, relictis omnibus. Por eso lo dice Pedro, porque es verdad, cuando el Señor lo llamó, dejó el trabajo, dejó la cooperativa que tenía con los hijos de Zebedeo, estos también, pero además inmediatamente, relictis omnibus, ¿no? Dejadas todas las cosas, se fueron detrás de él. No tenían mucho. Si quitamos a Mateo, los demás me parece a mí que andaban como vosotros y como yo a la cuarta pregunta. Es un modo de decir que no tienen nada. Pero no consiste en el dinero, ni consiste en grandes terrenos, ni consiste en tener un barrio en una ciudad. Es que hay muchas cosas dentro de nosotros que no las queremos soltar. Vamos haciendo examen. Tú, Señor, nos has llamado. También sabemos de base que el principio no es que de por sí los bienes materiales sean malos. Hace falta un techo, hace falta una comida, hace falta un abrigo y hace falta dinero para poder estudiar y para poder servir, hace falta formarse. No, el mismo Jesús, siendo tan pobre, pues usaba los bienes materiales, comía con gente de alta sociedad, el traje que llevaba era tan bueno que los soldados no lo quisieron partir a la hora de la muerte, sino sortearlo. Bueno, en sí las cosas materiales no son malas. Lo que el Señor pide es ese desprendimiento, ese desapego, ese desarraigo. Y sobre todo despegarse, no solamente, pues también habrá que ver, ¿no? Hay quien tiene cosas en exceso, ¿no? Que sobran, ¿no? Basta con con lo necesario para pasar una vida sobria y templada. Pero no consiste solo en el dinero, ni en grandes terrenos, ni en barrio de una ciudad. Es que hay muchas cosas dentro de nosotros que no las queremos soltar. Y realmente nosotros no tenemos derecho a tener en nuestro corazón más que el amor a Dios. Es una llamada. Jesús nos vuelve a mirar, nos ama como a este joven rico y nos invita en esta mañana a vender todo lo que nos sobra y dárselo a los pobres. Vender eso que sobra de nuestro corazón, de nuestros intereses, de nuestros afectos, de nuestras ilusiones, dárselo a los pobres. Pensar en nuestra vida como un darse, como un servicio, como una entrega, como una donación, a ejemplo de Jesús. No tenemos derecho a tener en nuestro corazón más que el amor a Dios. Señor, ayúdanos a limpiar nuestra alma, a que hasta el último latido, hasta la mirada menos intensa, sean uno sana a ti. También tenemos tentaciones porque el diablo hace su trabajo. Que ante esas tentaciones, Señor, la reacción sea inmediata de fidelidad a ti. Inmediatamente te siguieron los apóstoles, que inmediatamente te sigamos a ti, en decisiones gordas, grandes, que marcan la vida nuestra, pero también en esas decisiones pequeñas, ordinarias, cotidianas, de ofrecer una pequeña mortificación, un pequeño sacrificio, de dejarle a aquella persona esa
pieza o aquella habitación o aquella silla que le puede gustar más, de estar pendiente de lo que le hace falta, de comer un poquito menos de lo que nos gusta más y un poquito más de lo que nos gusta menos. Tantos detalles, ¿no? De saber que pues entrar en aquella página pues no conviene, que entrar en aquella noticia pues es una tontería, una futilidad, es innecesario e imprudente. No tenemos derecho a tener en nuestro corazón más que el amor a Dios. Después, con ese amor y a través de ese amor, viene el amor a todas las criaturas. De modo que relictis omnibus, el que se queda dentro del ómnibus se ha fastidiado, no es feliz, es desgraciado, es desgraciado. Así terminaba, era una tertulia, era pues un lenguaje oral, no escrito, pero muy claro, que nos ayuda mucho a nosotros. Ojalá también pudiéramos decir, como el príncipe de los apóstoles, que lo hemos dejado todo. Este rato de meditación puede servirnos para hacer examen, para meditar cuáles riquezas todavía nos aherrojan, qué bienes nos impiden pasar por el ojo de la aguja, nuestro yo, nuestros talentos, nuestras pasiones, los bienes terrenales, el prestigio humano, el concepto que tienen de nosotros quienes dirigen nuestra alma. Señor, ayúdanos a dejarlo todo, 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 como los apóstoles, para seguirte de verdad, para no quedarnos como el joven rico en las buenas intenciones. El Papa Francisco, meditando sobre esto, hablaba de, la comentaba de una manera pues muy original. Decía que a este muchacho Jesús lo había amado porque era justo y porque era bueno, porque había cumplido todos los mandamientos desde la juventud. Y precisamente por eso Jesús le propuso otra cosa más grande. Cada persona tiene su vocación. Hay tantos caminos para llegar al cielo como personas en la tierra. El Papa Benedicto, cuando le preguntaban sobre cómo el trato de Dios, decía un poco lo mismo, ¿no? Como que hay tantas maneras de tratar a Dios como personas. Dios nos trata a cada uno individualmente, no nos trata como instrumentos en serie. Y hay unas personas a las que les da más talentos quizá, y el gran talento es ese talento de la llamada. Les mete ilusiones grandes, les da unas capacidades de entrega, de servicio, de donación, también capacidades de hacer el bien, de darse a los demás, de ser útil. A algunos en el mundo de la salud, a otros pues con los voluntariados, ayudando quizá con la administración, a otros a aportar su trabajo físico, como hemos hecho en algunas convivencias, ¿no? de ayudar a unos presos en la cárcel o a unos niños con dificultades en el desarrollo psíquico o físico, o hacer ya una cosa material, ¿no? Repartir regalos o abrir huecos en la tierra para que el agua fluya mejor o para ayudarles con el desecho de las cosas que tienen acumuladas o ayudarles con una huerta. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer, pero que no se pueden quedar simplemente como en motivos, en cositas pequeñas que tranquilizan la conciencia, un voluntariado pasajero, sino que toda nuestra vida tiene que ser un voluntariado, toda nuestra vida tiene que ser un servicio. Y Dios, a los que más ama, les da esa invitación, esa llamada, esa vocación a dejarlo todo. Es lo que me llama más la atención de esta escena. Poniendo en él los ojos, lo amó. O sea, lo quiso. Lo conocía tan bien, que muchacho tan bueno. ¿Cuántas cosas buenas puede hacer? Lo quiere tanto, o sea que uno a veces piensa que quitarle todos los bienes es un castigo, ¿no? En este caso lo quiere tanto que lo invita a dejarlo todo y a seguirlo en el camino del apostolado. En este momento del año en el que estamos ya ahí como perfilando el semestre académico, uno se puede plantear, Señor, ¿yo para qué nací? Como pregunta un poeta del siglo de oro español, ¿yo para qué nací? Para salvarme, ¿no? Como dice ¿qué hago para salvarme? Pero
Pero verdad que es muy, muy mezquino en el fondo simplemente pensar en no condenarme, ¿no? Pues aunque sea el purgatorio y ya hay lo que sea y ya lo importante es no irme para el infierno, ¿no? O sea, que el objetivo de mi vida sea no condenarme es una cosa muy triste. El objetivo de mi vida sea gastarla al servicio de los demás, como aquellos otros apóstoles. Por eso el regalo de Jesús, al ver este muchacho tan bueno, al ver lo justo que era, cómo vivía los mandamientos, cómo era de buen religioso, de buen judío, entonces le propuso otra cosa más, le propuso un nivel más alto. Y él no tuvo la valentía, es la manera como lo interpreta el Papa. Le faltó audacia, le faltó esa parte que es muy propia de la juventud, que es la de plantearse sueños grandes, metas altas, tener, como dice el poeta, la casa en el cielo, los fundamentos en las estrellas, plantearse deseos importantes, deseos, en latín se dice desiderio, ¿no? Entonces, y ese desiderio tiene que ver con astros, ¿no? El sideral. Es bonito, esa palabra deseo es deseos astronómicos, ¿no? No el deseo de comerme una cosa buena esta mañana, ¿no? O el deseo de parrandear bien esta noche. No, deseo de que mi vida produzca, de tener una descendencia grande en mis obras, poder llegar a muchas personas, poder hacer mucho bien. Jesús propone otra cosa, él no tuvo la valentía. En el fondo le faltó corazón, le faltó juventud, le faltó amor. Estaba, ahí se daban cuenta, frunció el ceño, ¿no? Le tocaron lo que le dolía, que eran sus posesiones. Y hasta ahí llegó. El Papa Juan Pablo II dice que más que cuatro fincas, lo que tenía era su vida por delante. Tenía toda una vida por delante, tenía mucha hacienda. Claro, un joven, uno se pone a mirar biografías, que es un género literario muy interesante, ¿no? El de las biografías. Porque uno ve un muchacho hijo de un empresario, tampoco pues nada del otro mundo, pero bueno, un hacendado, un personaje más o menos parecido a este joven rico en sus posesiones, que de pronto siente que Dios le pide que le repare la iglesia. Está en una capilla así como esta, pequeñita, no tan bien cuidada, porque ya estaba caída, tenía telarañas, repara mi iglesia. Entonces sintió que el Señor le pedía que pintara la iglesia, que quitara las telarañas, ¿no? Y bueno, y cuando lo hizo, Jesús le dijo, repara mi iglesia, ¿no? Era que reparara la iglesia universal, ¿no? Un muchacho en un pueblo perdido en Italia, y es Francisco de Asís, y reparó la iglesia, y la cambió, ¿no? Se había ido por el camino que no era. Pero uno se puede quedar a veces en quitar una telaraña y pensar que para eso nací, para pintar una pared. No, repara mi iglesia. Plantéate deseos astronómicos, siderales, deseos grandes. Dar la vida por un ideal que valga la pena. Y qué mejor ideal que seguir a Jesucristo. Pero a nosotros nos puede pasar que no tengamos esa valentía. Y el Papa lo decía, cuando Jesús nos pida algo y veamos que no somos capaces con nuestras fuerzas, pidámosle ayuda en la oración. Dame, Señor, luz en la inteligencia para ver lo que me pides. Y dame fuerza en la voluntad para responderte afirmativamente. Esa es la pista que nos da el prelado de la obra en estos últimos años. Y algún muchacho me dijo, padre, es una oración muy dura, ¿no? Porque es lo que decía San José María, Domine ut videam, Señor que vea. Y a la Virgen, Domina ut sit, Señora que sea. Señor que vea, con la luz de mi inteligencia, que vea lo que me pides. Eso no es fácil, esa decisión, y no se toma así como de un momento a otro. Eso requiere un discernimiento y un pensárselo bien y verlo. Tampoco es que, como decía San José María, tampoco es que vaya a aparecer un ángel pues y a decirle a uno, lo tuyo es tal cosa, ¿no? Pero Dios lo va mostrando suavecito, suavecito, poco a poco en la oración, hasta que aparece el lamparazo de luz. El que pierda su vida la ganará, y el que gane su vida la perderá. Uy, ese soy yo. O no se haga mi voluntad, sino la tuya. O si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Algún día lo escuchamos y vemos que es con nosotros aquella historia. Dame luz en la inteligencia y dame fuerza en la voluntad para responderte afirmativamente, pase lo que pase, sin miedo al que dirán, sin miedo
sin miedo a esa soledad de estar sin nada delante de Dios, nada más que con la gracia suya. Pues que se lo pidamos al Señor. Cuando veamos que no somos capaces con nuestras fuerzas, pedirle ayuda en la oración. Señor, dame la valentía. Señor, dame la fuerza para seguir adelante según la voluntad del Padre. La Virgen María es el mejor ejemplo de respuesta generosa al llamado divino. A nuestra Madre le pedimos que nos alcance la gracia necesaria para que seamos magnánimos ante los requerimientos divinos y para que también de nosotros, como de ella, se pueda predicar la respuesta de Jesús. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna.